Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, hoy en primer lugar me veo obligado a pediros, a invitaros por favor a suscribiros para poder seguir haciendo todo lo que hago en mi canal, que le deis al botoncillo de suscribiros, porfi. Y bueno, pues cuando aparezcáis como suscritos, pues que le deis a la campanilla esa que hay al lado, para que aparezcan las notificaciones de que han salido mis programas, programas que hago siempre con todo el amor del mundo, con todo el periodismo que tengo en mí, con todo el rigor que yo puedo y sobre todo con muchísimo cariño para todos vosotros. Siempre ha sido así y siempre así seguirá. Es una cuestión que tengo que ir haciendo porque, bueno, pues estar en YouTube pues es dificilillo a día de hoy y es que os lo tengo que ir pidiendo, por favor, pues en los siguientes programas de aquí en adelante, ¿no? Bien, para empezar el programa, tengo que deciros que siempre me he preguntado si es posible que los seres humanos nos acordemos de posibles vidas pasadas en lo que sería el polémico fenómeno de las reencarnaciones, algo que me apasiona realmente, ¿no? Estar continuamente viviendo vida tras vida aquí en el planeta Tierra, ¿no? Fallecer, vivir en un túnel donde te esperan tus seres queridos y volver de su mano, volver con ellos, tras haber aprendido todo lo que tenías que aprender en esta vida para regresar con más sabiduría en la siguiente, en un alma pues más sabia, vamos a llamarlo así. Una manera de ser un poquito, como decía, más sabio, un poquito más listo o más justo, más bueno, más puro. Un duro camino, el del ser humano, en donde te has pasado miles de millones de vidas anteriormente, en donde te han pasado miles de millones de cosas, y además con las mismas personas, la misma gente que te ha ido acompañando en todas esas vidas, que saben quién eres sin que tú lo sepas, pero que son almas ligadas a ti y que están ligadas por un poder inimaginable de entender, inimaginable de abarcar por nuestras neuronas, por nuestras mentes, porque abarcaría directamente el modelo de Dios, el concepto de Dios que tenemos, que realmente es que no tiene ningún tipo de sentido, porque claro, tenemos a ese modelo de Dios, pero ¿y quién le ha creado a él? No tiene sentido ninguno, y entonces a ese primero, ¿quién le ha creado? Y si hay otro superior, ¿quién ha creado a ese otro superior, que sería el máximo de existir, y a ese máximo de existir, y así continuamente? Es un destino, este de las reencarnaciones, que es realmente impresionante, y hay casos que son impresionantes y me llegan a mí, a mi correo que bueno, pues que lo estamos viendo aquí abajo en la pantallita, ¿no? Y que he estudiado en muchísimas ocasiones en mi vida. Y hoy he decidido poneros en conocimiento un incidente de un telespectador que es impresionante, que me ha mandado un suceso que le ha ocurrido, y que además está ocurriendo con cada vez más frecuencia. El tema de las regresiones, el conocimiento de vidas pasadas, que se acuerda esa gente en todo momento de quiénes fueron en la antigüedad, y la sabiduría de ver a sus familiares en otros tiempos con acciones que trascienden la dimensión misma del espacio
en el que vivimos. Y es que, claro, ¿qué pasaría si supiéramos que no dejamos de bajar como almas a este mundo para enriquecer nuestro espíritu, por muy dolorosas que sean esas experiencias? ¿Qué pasaría si lo supiéramos? ¿Qué pasaría si supiéramos que la vida es realmente eterna para todos y no paramos de vernos en distintos cuerpos, pero con la misma alma y con los mismos seres de almas acompañándonos? ¿Qué pasaría si realmente nos diésemos cuenta cuando nos morimos que está pasando eso? Es increíble. ¿Qué pasaría si supiéramos que tenemos, por ejemplo, algo que es el colmo, un hermano en el vientre de nuestra madre que tuvo una misión para nosotros y que se sacrificó para nosotros, pues básicamente para hacernos ver lo que está ocurriendo en el universo? Y ya el colmo, ¿qué pasaría si gracias a una regresión hipnótica descubriésemos qué pasó con él? Bueno, pues algo de eso vamos a hablar en este videoprograma, que lo voy a hacer con todo el cariño y respeto del mundo, porque, bueno, pues es un caso muy especial, y son unas declaraciones de un telespectador que me ha contado lo que serían sus regresiones de distintas vidas, pues que han sido algunas de ellas inesperadas y sobre todo han sido completamente emotivas. He elegido este caso porque es un hombre serio y sobre todo es un hombre que me ha escrito con muchísimo respeto. Bien, dicho esto, os voy a contar lo que me ha contado este señor, y que es un correo que dice así. Me dice: estimado Vicente, hace años que te sigo y valoro tu rigor metodológico a la hora de abordar cada tema, con la seriedad científica y la cadencia en la transmisión hacia la comunidad. Soy de Argentina, tengo más de 40 años y soy docente universitario en 2 universidades, una pública y otra privada. Estoy vinculado al ámbito de la salud. Bien, me dice: quería compartir una experiencia que me ha marcado mi vida en un antes y un después. Soy hijo de una familia numerosa y tuve un hermano mellizo que falleció lamentablemente al nacer. Sumado a mi vocación con los pacientes, pues siempre he tenido pues muchísima curiosidad y siempre he estado buscando pues esas respuestas que todos nos hacemos, el porqué de nuestras vidas y el porqué de nuestras partidas. ¿Qué hay después de la muerte? Siempre, además, Vicente, te tengo que contar que me llamó muchísimo la temática ovni, lo paranormal, aun siendo un hombre de ciencia. Como si fuera la ciencia la única válida. Pues no, yo he ido más allá. Y no fue hasta que una amiga y colega, también del ámbito de la salud, que ha desarrollado la regresión a vidas pasadas, o mejor dicho, experiencias de expansión de conciencia. Y todo esto me ha llegado a tener una experiencia que tengo que pasar a contarte, porque es que me parece importantísima para ti y para tus telespectadores. Y me dice: estando en sesión, acostado y con los ojos tapados, comencé a sentir los pies helados. Estaba como caminando descalzo sobre la nieve, por lo que manifesté estar en el exterior. Pensé que estaba en el exterior. Entonces mi guía me preguntó: oye, ¿dónde estás? Y mira, además.
Y yo podía ver, Vicente, podía ver perfectamente. Y entonces empecé a observar. Y entonces comencé a observar una sólida pared de rocas como de castillos. Como de los castillos. Por lo cual, buscando en mi lógica, entendí que no estaba afuera, estaba dentro de una construcción, además antigua. Me vi tendido en una mesa, amarrado, de pies y manos. Yo era una mujer. Yo soy un hombre, pero en mi regresión era una mujer y al lado había una figura masculina con una toga que apenas se dejaba ver. Pero enseguida yo percibí que esa mujer realmente, en su alma, era mi actual esposa. Sí, Vicente, era mi actual esposa. Ahora mismo, bueno, pues yo con ella llevo 20 años juntos y tenemos 2 hermosos hijos. Pero allí en esa regresión era al revés. Yo era una mujer, ella era un hombre y yo estaba atado y desde luego me daba la impresión de que me estaban torturando. Esto después me hizo reflexionar de hace cuánto que ella y yo nos venimos acompañando vida tras vida, sea cual sea el sexo y la condición en la que estemos. Entendí que estaba siendo pues dañado, torturado. El frío quemante era una espada caliente, muy caliente, en mis pies y después me di cuenta de que me estaban arrancando la pierna izquierda. Me estaba dando perfecta cuenta de lo que me estaban haciendo. Mi guía me pidió que me calmara y que fuera al momento directamente de mi muerte para que no siguiese sufriendo. Entonces, en ese momento, Vicente, te tengo que contar algo que me ocurrió, porque en ese momento de mi muerte, pues fue allí donde se abrió sobre mi cabeza un aro de luz indescriptiblemente blanco, preciosísimo, como nunca jamás en mi vida he visto un aro de luz sobre mi cabeza. Yo comencé a atravesarlo y a medida que lo hacía me fue invadiendo una paz que era impresionante. No encuentro palabras para expresar esa paz. Solo sabía que la sentía, solo sabía que la tenía. Solo pude estar ahí y solo puedo decirte que no paraba de suspirar en aquella condición y repetir. Qué bueno esto que me está pasando. Qué felicidad estoy teniendo. Al salir de ese aro de luz, pues me encontré como en un enorme lugar, también radiante de luz, en compañía de alguien que me llevó frente a un libro enorme, gigantesco, el cual tuve que utilizar pues las 2 manos para abrirlo, y empecé a pasar hoja tras hoja. Yo no sabía muy bien por qué lo estaba haciendo, pero lo tenía que hacer. Eso sí que lo sabía, que lo tenía que hacer. Y recuerdo que mientras que estaba pasando las páginas, pues yo las acompañaba con la cabeza, con movimientos de cabeza, pues una tras otra. De pronto, mi cabeza, sin yo quererlo realmente, pues se detuvo y empecé a fijarme, empecé a acompañar mis ojos a una parte de la hoja que había ahí, como muy enérgicamente. Y además empecé a escuchar un idioma que me era completamente desconocido. Yo
conozco los idiomas de la Tierra, más o menos. Aquello no me sonaba para nada, para nada. Y lo curioso es que aquella voz comencé poco a poco a comprenderla perfectamente. Y yo estaba ahí con el libro en aquel entorno radiante, preciosísimo. Empecé a comprenderlo, lo que me estaban diciendo, lo que me estaba diciendo aquella voz. Y yo asentía al mismo tiempo que decía, sí, está bien, con el libro. Mira, Vicente, aquella voz resulta que me decía algo respecto de uno de mis sobrinos cuando llegase a su adolescencia. En ese momento que recibía yo ese mensaje, mi sobrino tenía 3 años y me estaban diciendo algo con respecto a mi sobrino, sin ningún tipo de explicación más. Bien, yo estaba ahí, estaba recibiendo un mensaje con respecto a mi sobrino y de repente mi guía empezó a hablarme y yo empecé a escuchar a mi guía estando allí y me preguntó, oye, ¿dónde estás? ¿Estás solo o acompañado? Y entonces yo empecé a decir amarillo, 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 amarillo. Y noté que lo estaba diciendo porque estaba como en un campo de colores amarillos. No sé si sería un trigal, pero lo que sí que sé, Vicente, es que era como si hubiera pasado ya directamente, tras haber recibido el mensaje de mi sobrino y tras haber estado con ese idioma extrañísimo y tras haber pasado el túnel ese, pues yo estaba en un campo de colores amarillos que podría ser perfectamente un trigal. Un trigal. Y lo más impresionante, Vicente, es que estaba rodeado de cuerpos muertos. Muertos, muriendo, además. Unos muertos, otros muriendo. Ahora, yo me había reencarnado. Estaba allí. Era la Tierra. Era un soldado muriendo en un campo de batalla. Y además es que era perfectamente consciente de lo que me estaba pasando porque estaba atravesado por una lanza que no podía quitarme por más fuerza que hiciera con mi brazo izquierdo, pero no me lo podía quitar. Metros más adelante mío estaba quien me había asestado la lanza y él también estaba muriendo. A lo mejor nos habíamos matado él y yo, el uno al otro. Yo tenía muchísimo dolor, pero no quedó ahí la cosa. Te tengo que seguir contando. Aquella voz me indicó que tomara todo ese dolor y lo elevara para que me permitiera perdonar a quienes me mataron, a quien me mató. Yo le respondí que en la batalla era un desconocido matando a otro y que pues era pues como un soldado, que no había nada personal en matar a esa persona, que no la conocía. Pero en el primer caso me costaba porque yo vi que aquel que me había atestado la lanza en mí, vi que estaba gozando brutalmente con mi sufrimiento. Y además, yo a él no le conocía muy bien, pero él sí me conocía a mí. Por eso estaba gozando de mi muerte. Yo, a continuación, estando allí, rompí en llanto, desconsoladamente, porque sentí toda la injusticia del mundo en ese acto que me estaba pasando, que yo le estaba haciendo a él, de ese campo de trigal amarillo. Y
pues me costaba muchísimo perdonar, pero finalmente me permití hacerlo con mi corazón, con amor, tengo que decirlo, y me liberé, Vicente, me liberé. Antes de terminar la sesión, que ya llevábamos ya casi 2 horas al respecto de estas regresiones, acto de regresiones que estábamos teniendo, pues sentí que me estaban tocando la cara con el dedo, como cuando a uno lo están molestando. Y entonces mi guía me preguntó: oye, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y entonces, Vicente, me pasó algo rarísimo. Respondí con el nombre de mi hermano fallecido, ese hermano mellizo fallecido en el nacimiento de los dos. Y claro, yo tengo que contar, porque es que el único momento donde estuvimos juntos fue en el vientre de mi madre, por lo que entendí que aún no estábamos naciendo. Realmente, pues estábamos él y yo dentro del vientre, y yo estaba respondiendo dentro del vientre, pero con el nombre de mi hermano. Allí fue cuando me dijo: nace. Y yo en esa regresión volví a romper, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar muchísimo, desconsoladamente, Vicente, porque sabía que al dejar solo a mi hermano en el vientre de mi mamá, lo siguiente era su muerte. Y yo me resistía a nacer, no quería, porque si le dejaba solo iba a morir, y lo sabía. Mi guía, cuando yo le estaba diciendo aquello, me dijo que lo entendía lo que estaba pasando, porque mi hermano había venido con una misión, y era que tenía que entender una situación, tenía que comprender por qué mi hermano estaba ahí conmigo, y me empezó a explicar. Mi hermano había venido a explicarme que debemos continuar con todo lo que traemos, que la vida es continuidad, así de sencillo y de contundente, de brutal y también de duro también a veces, Vicente. Toda mi vida, Vicente, mis padres me habían dicho que mi hermano, pues lamentablemente había nacido al revés, esa fue la causa de su muerte, y que después, pues yo nací, pero nací bien, nací en posición correcta. Pero en la regresión yo había respondido con el nombre de mi hermano. En esa regresión me di cuenta de que mi hermano había venido a este mundo para enseñarme que la vida era continuidad. 6 meses después de la sesión, una prima que vive en el exterior, cuyo padre estuvo en mi nacimiento, me contó que en el lecho de muerte, pues le confesó que después de nacer yo, mi hermano nació, pero que nunca lo despertaron, que estaba muerto. Pero yo le dije que ya lo sabía por el tema de las regresiones que efectivamente yo había tenido, y esa información yo ya la sabía. Entonces, pues mi prima y yo, cuando me contó
lo que había pasado en mi nacimiento. Y yo, cuando le conté lo que había visto en la regresión, pues ella y yo nos abrazamos, lloramos y hoy estoy en paz. Entonces sigue y me dice: gracias por tu tiempo y perdón por lo extenso del relato. Yo también os pido perdón por lo extensos que son mis programas. Os pido perdón, por favor. Y me dice: te pido que guardes mi identidad. Yo siempre guardo la identidad, los nombres de las personas que me mandáis vuestros emails. Y me dice que, bueno, pues que lo importante de este email es el mensaje y su aprendizaje, no los protagonistas, que la vida es continuidad, ¿no? Y seguimos viviendo y viviendo en diferentes vidas, porque es la misma alma la que se va reencarnando, incluso cuando tiene que venir pues hermanos para recordárnoslos. Bueno, pues me dice: en otro momento, si así lo quieres, te puedo compartir lo sucedido con mi padre. Es posible que sigamos con este caso. Al momento de partir, en el momento de su muerte, pero esa es otra experiencia y, como dice una persona que admiro mucho, salud y suerte. Pues muchísimas gracias a la persona que me lo ha mandado. Yo tampoco quiero que se haga muy largo el programa, pero sí que me quiero quedar con algunas cosas. La posibilidad de que efectivamente nos estemos acompañando sin parar en bajadas, en forma de seres humanos, para ir aprendiendo y aprendiendo poco a poco, siendo almas que necesitan purgar pecados en forma de perdones que cometamos en la tierra. Es posible. Esto aparece en las regresiones, que yo he visto muchísimos casos, y es realmente posible. ¿Por qué no? He visto reencarnaciones también, casos en donde las familias vuelven a encontrarse. Ese libro sería una metáfora de todos los cuerpos que hemos ido encarnando en un mecanismo visual, pues puesto por una inteligencia inimaginable, que se ha expuesto para ser entendible por nuestra raza. Una raza pues que tiene pues un nivel de inteligencia pues que es el que es, ¿no? ¿Quién es el que controla ese mecanismo? Dios, y Dios quien crea a Dios. Volvemos siempre a lo mismo. Las regresiones sí son posibles que sean realizadas, pero sobre todo por personas muy sensibles. Eso siempre lo he visto. Y muestran tanto momentos durísimos que necesitan ser vistos y analizados para ser entendidos, como buenísimos y preciosísimos para ser disfrutados y acoplados a tu alma para siempre. La aparición de seres y almas que tienen misiones de enseñanza y aprendizaje, como decíamos con el hermano, además de no ser la primera vez que lo veo, sí aparecen en los últimos meses de gestación de los fetos de gemelos o mellizos o trillizos, por ejemplo, ¿no? A los 6 o 7 meses, en donde podríamos decir que ya entran las almas. Esa sería una hipótesis. Las visiones son siempre en alta definición. Hay sonidos, igual que en los sueños lúcidos. Y halo de luz, los túneles de luz, que también he visto en muchísimas ocasiones, son sentimientos que se van sumando vida tras vida para seguir completándose en el alma,
volviéndose a encarnar de forma indefinida para mejorar a la naturaleza misma y a sus semejantes. De ahí ese apelativo de alma vieja. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo, tanto como a mí, hacer este videoprograma y ser parte también de él. Os espero en el siguiente, os invito una vez más a suscribiros y cuando estéis suscritos a darle a la campanita, por favor, para seguir adelante. Y nada, pues como digo siempre, salud y suerte. Adiós.